La semana que viene se estrena Tiempo de Valientes, la segunda película, el segundo largometraje de Damián Cifrón, muy conocido para el público, quizás más que por su ópera prima El Fondo del Mar, por Los Simuladores, unitario que llegó a ganar el Martín Fierro de Oro. Tenemos con nosotros a Damián Cifrón. Hola Damián, bienvenido al Ojo. Vamos a contar brevemente, la película se estrena la semana que viene, pero decidimos anticiparnos un poquito. Tiempo de Valientes es una buddy movie, digamos, una película de compinches, en este caso se centra en las desventuras de un psicólogo que está on probation, digamos que tiene que cumplir tareas comunitarias y le asignan tratar el caso de un policía deprimido, bastante conflictuado por la infidelidad de su mujer. Un poco al estilo de las películas norteamericanas de tipo Arma Mortal o de Analízame, pero con una impronta claramente porteña, claramente local. ¿Cómo te surgió la idea de una buddy movie, de una comedia policial como es el caso de Tiempo de Valientes? Calculo que tiene que ver con el cine con el que crecí y con muchas películas que se hicieron durante la década del 80 que tenían estos dos personajes siempre camaradas, la amistad, esa relación de amistad. Creo que en el fondo, si bien puedo decir que la relación entre estos dos personajes es, como dije, de amistad, me parece que lo que subyace es más la relación de un padre y un hijo. Y todo ese cine está directamente vinculado a las aventuras que yo mismo tenía con mi padre yendo a los cines de la Valle y viendo películas, que de alguna manera fue él el que me enseñó el cine. Entonces, bueno, la película, si bien no quiero revelar uno de los primeros giros de la trama, pero si bien el que parece estar a cargo de la contención del otro es el personaje del psicoanalista, el personaje que hace Peretti, y Luque parece ser el humillado y el necesitado de afecto, en realidad algo va a pasar y esa paternalidad se va a invertir. Y el que le va a enseñar el mundo, este mundo nuevo que es el mundo del cine, metaforizado de alguna manera en el mundo policial, es el personaje de Luque a Peretti. Ese va a ser el que entonces le va a conseguir esa habitación de hotel, le va a servir el desayuno, lo va a llevar a la morgue, le va a enseñar tiro, le va a enseñar los distintos rumbos de una investigación. Entonces creo que eso es lo que está de fondo. Ahora también vos hablás de la década del 80, hablás de la experiencia con tu viejo y demás, pero cuando uno ve el afiche de la película, sí, la década del 80 no es la que a uno se le aparece como referente, sino... Una mezcla ahí. Sí, no, ves la década del 70, ¿no? Esos sí, afiches, hay un camión en la parte de abajo del afiche sí, dibujado como si fuera con un gran angular, es decir, que hay otras referencias, creo. Sí, además. Sí, digamos, bueno, lo que de pronto yo digo la década del 80, que sí, lo que tiene el afiche es el dibujo, que está dibujado en el estilo de un dibujante que se llama Drew Struzan, que es el que hacía todas los afiches de las películas producidas por Spielberg. Viaje Insólito, Los Goonies, Los Gremlins, El Secreto de la Pirámide, que tenían ya esa textura. Y me acuerdo de ser chico y ver en el diario el afiche que iba a venir y estar ahí ya expectante. Pero por ahí sí remite más a incluso a películas como las de Delon y Belmondo, perdón. Como esa cosa de camaradería y aventura. Sí, o Bud Spencer y Terence Hill, sin duda. Que me parece que en los 80 lo que tenía es que yo veía por un lado las películas en el cine y los estrenos, y por el otro lado, a través del video, me llegaban todas las películas de los 60 y de los 70. Sí, después vamos a hablar un poco de esto de la vieja y la nueva cinefilia, cómo uno se nutre de los clásicos y de lo que lo marca durante la infancia. Justamente una de las cosas recurrentes en toda tu obra televisiva y cinematográfica, y nosotros le pusimos al bloque Damián Cifrón, pasión por los géneros. Digamos, hay como una reivindicación que no es tan habitual en el cine argentino, ¿no? En el cine argentino es bastante más intimista, más del director-autor, de historias más crípticas. Vos tenés como una gana de dejar fluir la comedia, el policial, el thriller, ¿no? Hay como, y me parece que en esto se nota, en el disfrute de esta película. Sí, en general me doy cuenta al ver después las cosas terminadas, digamos, y tengo muchos amigos que también son directores y que estamos haciendo todas cosas, que de pronto sí, es como que yo no tengo en cuenta, pero creo porque no es un cine que vi tanto el cine argentino, no es un cine que incorporé tanto. De pronto hay muchos directores que les empezó a gustar el cine en el momento de elegir una carrera. Entonces se empezaron a acercar ya terminando el secundario,
más allá de que habían visto ciertas películas, pero es como que de pronto entraron al cine por la lingüística o por la semiótica o por la semiología. Entonces empezaron la fascinación por otros autores que de pronto, digamos, yo los vi y hay muchas cosas que me gustaron, pero no son los que tengo esencialmente grabados. Y creo que, bueno, sí, esa Sí, idea... digamos, si hay algún modelo que cierto cine argentino siguió, fue el más del de la Nouvelle Vague, más el de los autores europeos. Claro, en los 60. Y vos me parece que, y por ahí hay otra gente que también está más a lo que decíamos, ¿no? A un Spielberg, a un De Palma, a un Scorsese, Bueno, a un Coppola. Yo digo, muchas gracias. que se formó o que Viendo se eso. imbuido por ese cine, más, Sí, ¿no? sí. Sí, de pronto me pasa también que yo mismo me sorprendo al ver las cosas que se ven mainstream o se ven, y yo sé que las hago, viste, ahí con un nivel de detalle y es muy personal la imaginación o la manera de construir las tramas. Totalmente. Pero como están muy tenidas de todo ese cine... Totalmente. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, a Diego Peretti disparando. También hay una cosa bastante arriesgada dentro de lo que sería el cine más comercial, que es apostar directamente a la comedia, no tenerle miedo a la comedia física, al gag. Me parece que acá hay, digamos, vos ya sabías manejar el suspenso, la tensión, tenés muchísimos capítulos de los simuladores Sí. detrás, digamos. Pero acá hay Otra apuesta. una apuesta por la comedia, por momentos absurda, por momentos bastante extrema y creo que con buenos resultados. Pero bueno, eso lo digo Te yo. agradezco. No, es un género, es difícil primero porque hay un salto al vacío. De pronto en la televisión o qué sé yo, las sitcoms, esas cosas, me parece que hay un efecto rápido en donde la gente ve las cosas, se ríe inmediatamente o están las risas grabadas que aseguran que no se genere el espacio. vacío. En el cine, hacer comedia, digamos, a mí me causan mucha gracia las cosas en el momento que se me ocurren. Es como el momento de máxima creatividad, es el momento previo a la escritura, la imaginación de la situación. Después viene como un año del proceso en donde ya las situaciones las conoces, ya no te sorprenden y hay como un acto de fe en rogar que eso funcione y se transmite y que vuelva a respirar cuando la película se da en una sala. Claro. Después la ves 800 veces con los sonidistas y bueno, igual cuando ves que los técnicos se ríen o que aún cuando estás montando causan efecto, eso te va dando seguridad de que puede llegar a estar bien. ¿Vas a ver la película con alguna audiencia? ¿Te vas a escabullir en alguna sala de cine la semana que viene? Ayer hubo un preestreno para abonados de cable y ahí me metí a espiar. Y gracias a Dios funcionó. Cuando la gente se ríe, uno se relaja. Sí, no, pues estar ahí a punto de estrenar es todo un ¿Cómo momento de trabajás? tensión. Vos decías, y lo sabemos, digamos que sos muy obsesivo, muy metódico, muy perfeccionista. Trabajás con guiones muy, perdón la redundancia, muy trabajados, muy elaborados, muy pensados. Después, cuando llega la hora de rodar, por ejemplo, ¿ensayás, no ensayás, dejás margen para la improvisación? ¿Cómo es el traslado de ese guión de hierro a un rodaje? Me pasa, digamos, este fue un rodaje muy placentero, lo disfruté mucho y en lo personal como descubrí que más allá del resultado, que siempre estoy como, del trabajo del director es desatender todas las cosas que le preocupan a un 90% del equipo y estar pensando en lo que va a quedar en la pantalla. En cuanto te dejaste ir por las preocupaciones del presupuesto, del horario, del actor que no puede llegar o lo que sea, empezás a no prestarle atención a lo que tenés que prestarle atención. Y ¿sabes que me olvidé la pregunta? No, digo, en cuanto al rodaje, a la hora de trabajar el rodaje, digamos, si hay ensayos, hay mucha directiva tuya, sos muy... No, sí, exacto, no. Que en este guión particular o en este proceso tenía un guión con el que estaba contento y todas las dudas o decisiones que había que tomar las tomé durante la etapa de escritura. Entonces el momento de filmar fue relajado y sí había margen para la improvisación. También te Sí. interrumpo porque estábamos viendo ahí justo el fondo del mar. Mira. Vos dijiste que en este sentido te sentiste más contenido, digamos, en esta segunda película, porque tenías por ahí una producción más grande, tenías un productor como Karl Kramer. ¿Cómo fue la distancia, digamos, el paso de esa primera, que quizás fue un poco más luchada, ¿no? Fue más luchada, digamos, tenía una producción buena la película también. El mareo no tenía que ver con limitaciones de producción, sino con limitaciones propias, que era que estaba filmando una película que fue más tortuosa, la primera.
Quizás también por el miedo al estreno de la segunda película. Para mí la primera fue como la segunda porque venía después de los simuladores, que había tenido ya mucha repercusión. Entonces era el momento en el que de alguna manera está la presión por demostrar que lo que hiciste y medianamente gustó no fue de casualidad y que podés, digamos, hacer cosas. O sea, ¿te pesaban de alguna manera los 30 puntos de rating sí, en la primera sí. Sí, y además porque era una película... esta también la siento muy personal, pero la otra era... Muy independiente, digamos. Claro, claro. Narrativamente era muy independiente. Acá me parece que teniendo resueltas las cuestiones más bien argumentales, distendió mucho el rodaje para mí. Había como más capacidad de juego. Y había algo que de chico, cuando leí el libro de Truffaut en la entrevista con Hitchcock, había algo que me quedó como muy grabado, que es que decía que trabajaba siempre con guiones muy sólidos, como no se permitía cambiar demasiadas cosas. Y él decía que en el rodaje vos tenés tiempo para tener ideas nuevas, pero lo que no tenés tiempo es para saber si esas ideas son buenas o no. Y eso es así, porque estás ahí, se te ocurren mil cosas. Que este personaje muera. O, no, por ahí... Pero para saber si eso funciona bien dentro del conjunto, tenés que dejar, sobre todo en una película que es de trama y la trama cuenta, digamos. De pronto, bueno, en películas más improvisadas argumentalmente se podría... Damián, tu película se estrena, hablando de expectativas, ¿no? En un momento en el cual, digamos, los medios por un lado, el propio Instituto de Cine por el otro, han generado la sensación de que estamos atravesando una suerte de boom, una suerte de primavera de cine nacional. ¿Qué pensás de esto? ¿Crees que puede ayudar a tu película o no? Mira, yo creo que en cuanto, digamos, por ahí concretamente puedo hablar de Laura, que es una película que además que me gustó, está funcionando bien. Yo espero que no vi Iluminados por el Fuego, digamos, por eso no hablo. Pero espero que haya un efecto potenciador, digamos, y que la sensación de la gente de que haya películas que están buenas en cartel, sí, funcione bien y nos haga bien al conjunto de los que hacemos cine en Argentina. Otra película de género personal, por otro lado. También, Laura, ¿no? sí. Claro. Después cuando vi el afiche del instituto donde estaba, no sé, la de Solana al lado de Papá es un ídolo, eso me generó cierta inquietud con respecto al boom del cine argentino, como la idea de, bueno, agrupar películas que no tienen absolutamente nada que ver. No, ya me parece medio arbitrario. Otra de las experiencias novedosas para vos es no solamente la producción que tuviste, sino la participación de una multinacional, de un estudio de Hollywood como la 20th Century Fox en el lanzamiento. La película fue tomada por este estudio muy entusiasmados y hay un lanzamiento muy ambicioso. ¿Esto de alguna manera te facilita o también te complica las cosas? Las dos cosas al mismo tiempo. Creo que es muy gratificante ver porque además es como la 20th Century Fox, pero es la oficina de Argentina, la 20th Century Fox. Entonces, está bien, pero es muy fuerte escuchar el loguito y la música que uno vio en los clásicos. Arranca con el... Sí. Eso no puedo negar eso que... es fuerte, digamos. Sí. Desde un aspecto infantil, ver que arranca así la película, eso ya a mí me transmite emoción. Más allá de eso, es la actitud que están tomando. No puedo hablar del cine americano en general, que por ahí está manejado por corporaciones, y sí noto con respecto a esas películas que a mí me fascinan, y de los 60, los 70, los 80, o el cine clásico, que son menos personales por ahí hoy las películas de estudio, o hay raras excepciones, digamos. Con respecto acá, la verdad que la actitud que tienen es 100% positiva, no hay nada del fantasma de que te cambian el final o que te hacen testeos con el público, digamos, ese tipo de cosas no... Esos fantasmas que un poco la gente dice, sí, seguramente lo deben estar presionando los ejecutivos. No, más bien yo mismo cambiaría cosas, pero no es que ellos me estén... De obsesivo y perfeccionista. Sí, y nunca te sacan la película de las manos, digamos, yo la seguiría trabajando meses. Bárbaro. Vamos a ir un poco ahora, cuando el director nos ponga en pantalla, hablar un poco también de algo que ya nombraste al comienzo, que es un poco tu formación, tus modelos. Estamos viendo aquí El maquinista de la General, Buster Keaton. Hablábamos también un poco de la comedia física, del gag, de la screwball comedy también, me parece, por ahí en los años 30. Después vino, ¿no?, Preston Sturges, y sobre todo yo a Keaton debo decir que lo descubrí ya de más grande en la universidad, por profesores o por compañeros, lo mismo que Buñuel, lo mismo que otros directores que son los que de grande empecé a admirar, y de los que por ahí no tenía registro cuando era más chico.
Acá lo que me siento muy cercano en cuanto a la imaginación es la idea del hombre cobarde o el hombre que nunca demostró su valía en el terreno físico y que una nueva aventura lo va a llevar a conseguir y a recuperar o restaurar cierto orden y a derrumbar o derribar ese mito de que el tipo no puede. Entonces, hay una cosa, y no lo digo despectivamente, hay una cosa como naif en tu cine, o por lo menos en esta película, de reivindicar cierta camaradería, cierta lealtad, cierto espíritu de aventura. Yo me considero en muchos aspectos ingenuo y como vos decís, creo que es de una ingenuidad que esconde cierta nobleza y sobre todo con el personaje de Peretti trabajamos el sentido común. O sea, es un tipo que reacciona frente a las cosas con sentido común. No puede entender por qué el villano hace las cosas que hace. Desde la inteligencia, digamos, ¿no? Desde la estupidez, le resulta raro que un tipo le dedique su vida a causar daño. O sea, él cree que sería mucho más simple. Algo así como lo de sublime obsesión, que también tiene algo que hay ingenuidad, pero pues, bueno, si todo el mundo siguiera el sentido común, de pronto el mundo las cosas funcionarían un poco mejor. Sí. Vamos ahora a ver en un ratito el segundo fragmento que seleccionó acá el amigo Damián Cifrón, que tiene que ver con Alfred Hitchcock. Ahí está, El hombre que sabía demasiado, James Stewart, es la segunda versión. Es la segunda, sí. Me acuerdo de que de chico cuando la vi así, vi Vértigo y esta película juntas, y me agarró como una fascinación por Hitchcock en general. Y de nuevo acá lo que tiene esta película y que de pronto tienen otra, pues no sé, en la película está el tema del uranio, que también remite un poco a Notorious, pero acá lo que tiene es la idea del hombre común involucrado en una aventura. Eso es a mí por ahí esta voluntad o este deseo de que la vida se parezca un poco más al cine y que la gente tenga determinadas actitudes épicas o que viva las cosas con una intensidad que a veces vemos gente que por ahí está más muerta en vida y en el cine están, o al menos en este cine, las cosas están vivas, los romances son intensos, las vidas valen la pena y las actitudes llevan a que mejore el mundo de alguna manera. A mí no me gustaba, digamos, hacer una película épica o de héroes con personajes a lo Rambo, personajes, más allá de que también me gustan esas películas, pero me gustaba más la idea del hombre común involucrado en una aventura. Una circunstancia excepcional. Extraordinaria, exacto. Y de la misma manera... Eso es muy Hitchcock, y lo otro muy Hitchcock, que vos sabés manejar muy bien, también es el tema del suspenso, de la tensión, del entramado, digamos. Igual, digamos, si bien siento que hay algunas cosas que puedo hacer, me pasa también que a medida que voy haciendo películas o proyectos, cada vez admiro más las películas que antes me gustaban, cada vez me resultan más lejanas y más difíciles de hacer. Es como vos decís, claro, mirá cómo hizo. Fondo de Mar tenía, digamos, toda una cuestión hitchcockiana en varias secuencias. Había una cosa con eso, las persecuciones con los dos autos y demás. Totalmente. Vamos, cuando el director pueda, tirarnos el fragmento del tercer film que seleccionó Damián como de alguna manera motivador de su experiencia cinéfila y su después experiencia profesional. Estamos viendo La conversación, la película de Francis Ford Coppola del año 74, también otro thriller psicológico insoslayable, ¿no? Acá viéndola yo me identifico con el personaje, no tanto con la película. A mí lo primero que vi de Coppola fue El Padrino, que mi papá es como creo que la sabe de memoria cada uno de los diálogos. Yo ya la sabía de memoria antes de verla porque no estaba editada en video, después ABH la editó, pero yo ya la conocía de memoria antes de verla. Pero de pronto, digamos, una vez que me empezó, digamos, a gustar tanto Coppola, vi esta película y Tucker, y fueron dos películas que no sé si para mí no son más importantes incluso. Totalmente. Tucker es muy importante, pero La conversación... Tucker es una mirada sobre el sistema también, ¿no? Es una película muy política. Para mí, esta es una película también muy política y sobre la paranoia y sobre el... Absolutamente. Y yo esta la tuve de referencia, no tanto para la trama o para el argumento, sino para pensar el mundo de los villanos, digamos. Es como... yo no quería malos de James Bond, no quería malos que hacen el mal por el solo deseo de destruir el mundo, sino quería tipos fríos y serios y que estuvieran plantados ahí, que fueran reales. O sea, el momento en el que, tampoco quiero adelantar, pero el momento en el que Peretti entra por la ventana y se topa con este tipo, yo quería que fuera el enfrentamiento entre un tipo ingenuo que cree que va
a lograr su cometido, y un tipo que es real y que está plantado ahí hace años, que derrocó gobierno. En un momento dice, yo saqué y puse presidente. Los servicios secretos, sí. Exactamente. Te alejás de lo monolítico, digamos, tanto por el lado de los héroes como de los villanos, lo cual es interesante, o sea, es una forma de retrabajar el género. Totalmente. Vamos entonces al último fragmento, a la última escena que elegimos. Aquí está, Los Intocables, Brian De Palma. Brian Palma es claramente otro de tus referentes, ¿no? Para seguir la línea Hitchcock, De Palma. Sí, Scorsese, sí. Bueno, esta película creo que es del 87, ahí dice. También me acuerdo de la vida ahí creo que en el Monumental. Tengo organizada la vida y los recuerdos de acuerdo a las películas que vi. ¿Con quién la viste? ¿Dónde la viste? Exacto, casi siempre era con mi papá. Pero bueno, sobre todo, esta secuencia para mí fue una referencia para la secuencia que abre la película. Esa cosa que se va comprimiendo y explota y te presenta la maldad o la crudeza de un personaje. Sí, incluso hasta en la puesta en escena hay alguna cosa, ¿no? Del disparo, a quemarropa, la sangre. Sí, eso, digamos, como tratar de trabajar realismo, que el disparo y el efecto estuvieran en el mismo plano, no cortar. Pero después también con lo otro que se relaciona a la película es con la idea de una policía muy corrupta, como es la que tenemos en Argentina, y dos o tres tipos que para hacer las cosas bien tienen que ir contra el sistema que se supone que está para hacer las cosas bien. Entonces, esa referencia de tipos medianamente ingenuos que aún cuando son pesimistas y creen que el mundo está derrapando, no caen en el nihilismo, sino que dan la lucha, eso también era... Damián, ya tendremos que ir cerrando. A nivel proyectos, que digamos, ¿tenés ya una tira para el año que viene en Telefe? Digamos, vamos a producir junto a un grupo de personas a lo largo del tiempo 3 proyectos. Lo que armamos es como una productora de guiones, digamos, con la experiencia ya de los simuladores. Ahí como nos dimos cuenta de que para escribir y que las cosas tengan cierta solidez se necesita tiempo que a veces la televisión no te da. Entonces lo que estamos es desarrollando guiones a largo plazo y cuando estén listos los 13 capítulos de cada unitario, recién ahí se va a pasar a una fase de producción. Pero eso, digamos, ya tiene pantalla asegurada en Telefe. Sí, uno de los proyectos va a empezar calculo que a principios de año. Y la idea también era formar como digamos, darle la oportunidad que yo tuve a algunos amigos y también gente que conocí a raíz de que me acercaron guiones o me acercaron ideas. Digamos, poder ir desarrollándolos y de a poco... Sí. ¿Y el cine continuidad también? Y el cine sí, estoy ahí trabajando en 2 tramas que todavía no me definí por ninguna, pero la idea es ir desarrollándolas y la que más rápido tome envión, meterme con esa. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias suerte a partir del otro jueves, del 29. Tiempo de Valientes se estrena, así que ya la comentaremos en el próximo programa. Gracias, Damián, de nuevo por haber venido. A ustedes, y los esperamos en el próximo bloque del Ojo.